con el doctor Derlis Guzmán Tejeda. Habíamos dicho antes de irnos a la pausa que es un especialista en gestión política y ciudadana y ha venido al país invitado por el Partido de Acción Integrada que preside el general Luis Darío de la Cruz Consuegra a dar una serie de conferencias. Doctor, buenos días, bienvenido. Un placer, gracias por la gentil invitación. Buen día, bienvenido. Me siento muy acogido en vuestro programa el día de hoy. ¿Cómo le han tratado aquí en el país? La hospitalidad vuestra siempre va a ser uno de los principales atributos y nos sentimos muy bienvenidos. ¿Había estado antes? Sí he estado en vuestro país antes y siempre nos llevamos impresiones muy positivas. Vuestra gente es muy cariñosa, muy amable y creo que esa es una de las grandes fortalezas de República Dominicana. Mire, antes de que entremos en el tema que mueve su presencia aquí, que para hablarnos sobre esas conferencias que va a dar en diferentes puntos del país, quisiéramos conocer, aquí hemos estado muy atentos al proceso político de su país, del Perú, desde lo que ocurrió con Abimael Guzmán, el presidente Fujimori, hasta el día de hoy. Parece que Sendero Luminoso quiere resurgir, su país está de cara a una segunda vuelta donde se va a decidir la presidencia de la República. Quisiera su opinión sobre ambas cosas. Bueno, gracias por la pregunta. Compartimos una preocupación muy seria en el Perú por la alta complejidad de este proceso electoral que nos ha llevado a un escenario impredecible, con dos candidatos que indudablemente representan a los extremos en términos ideológicos y políticos, pero que sí obviamente constituyen el resurgimiento de aquellas pesadillas que le costó 66,000 muertes a nuestro país en un combate directo con aquel movimiento terrorista denominado Sendero Luminoso y que tuvo en su máximo exponente a Abimael Guzmán y a todas las huestes que lo acompañaron en este proceso sangriento. El actual candidato, que responde obviamente a la consigna que acredita sus vínculos probados con el Movadef, un organismo muy importante para Sendero Luminoso, y que es el señor Pedro Castillo, pues nos está llevando a las prácticas del comunismo más primitivo del siglo XX. Y eso es uno de los riesgos potenciales, considerando lo que él conlleva en las recetas ideológicas y políticas de cómo ve el desarrollo del Estado. Es decir, ¿hay un vínculo, usted entiende, entre el candidato Pedro Castillo y el movimiento? Es implícito. Y si ustedes me permiten el rápido detalle, Movadef fue la organización de fachada que Sendero Luminoso procura reinsertarse en una nueva etapa luego de que toda la cúpula fue desmontada y obviamente encarcelada y procesada. Y este organismo de Movadef, intentando capturar el magisterio, que es una de las áreas estratégicas para sus fines, constituye un organismo denominado CONARE. Y CONARE era el intento de poder disputar el desarrollo sindical dentro del magisterio y su principal exponente es Pedro Castillo. Y Pedro Castillo es incorporado dentro de esta posición estratégica sin ejercer la docencia y simplemente disfrutar de 7 años de una licencia sindical que lo aleja de las aulas, pero sí lo acerca a las calles para responder a esta consigna de fortalecer el reposicionamiento de Sendero Luminoso. Mientras que por el otro extremo tenemos a Keiko Fujimori, que ha arrastrado pasivos muy importantes, producto de los endoses también equivocados de su padre, pero que también en el balance hay una gran inequidad, porque obviamente el régimen de Fujimori tiene algunos importantes aciertos como la pacificación del Perú y obviamente la lucha frontal contra Sendero Luminoso. Entonces, esta situación tan contradictoria. ¿Y qué de la población? ¿Puede prender a la población? Este es uno de los hechos más inéditos y complejos, estimado Dani, porque literalmente lo que estamos viendo es una población narcotizada, adormecida y embobada para ir hacia una propuesta que nos va a llevar hacia los escenarios más retrógrados que ha tenido el país. Usted dijo narcotizada. Porque tuvimos un régimen previo, que indudablemente fue el más nefasto, que encabezó el expresidente Martín Vizcarra, y que traicionó la buena fe y la confianza de un país en el proceso pandémico, que conllevó indudablemente algunas traiciones sistemáticas que el país no ha perdonado. Pero el narco tuvo incidencia, perdone, don Fred. Indudablemente que sí. O sea, lo que vemos es una presencia de varios flagelos que convergen dentro de nuestra realidad peruana y que lógicamente... Dicen las encuestas que el profesor Castillo le lleva 10 puntos de ventaja a Keiko Fujimori. Realmente esa brecha tememos que sea lo más probable. Hay pronósticos como estos, algunos hablan de una brecha mucho menor de 5 puntos, pero también se habla de que estos días
hay una gran presencia de diferentes interlocutores que intentan recuperar la lucidez nacional para evitar este descalabro que representaría volver a una propuesta como obviamente la que encarna Pedro Castillo, solamente por considerar otro tipo de estamentos que forman parte de la ecuación, las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta de que ellos han combatido con la pérdida de muchos de sus efectivos frente a Sendero Luminoso. ¿Se imaginan cómo tendrían que subordinarse ante un representante a quien obviamente encarna el movimiento al que han enfrentado? En ese enfoque, que es básicamente lo que quisiera, que creo que usted nos puede aportar bastante ahí. ¿Qué está pasando en la sociedad? Ese mismo, usted hablaba de Fuerzas Armadas, pero yo me refería, o quisiera saber más bien, de otros sectores vivos, sector empresarial, eclesiásticos, que muchas veces se movilizan y generan unas dinámicas que no necesariamente están ni en las encuestas ni en la prensa internacional. ¿Qué está pasando en la sociedad peruana de cara a un proceso que amenaza con una ruptura de lo que ha sido un proceso de crecimiento económico de casi 30 años, que ha tenido Perú con mucha estabilidad y que hoy estaba amenazado? ¿Qué está pasando en la sociedad? Gracias por la pregunta, Oscar. Caminemos ese diagnóstico. El problema es que había una profunda insatisfacción ciudadana que ha sido asimétrica, ha crecido en el tiempo. Hemos tenido gobiernos que lamentablemente tuvieron vínculos con hechos de corrupción que fueron inocultables e indefendibles, como el caso emblemático que usted también enfrenta, que es el tema de Odebrecht. Y este proceso, donde terminó siendo una gran contaminación de la clase política gobernante, despertó un descrédito, un repudio y un rechazo de la ciudadanía, porque obviamente se vieron estos episodios que comprometieron la credibilidad de los que lideraban el país. Entonces, este tipo de péndulo en el que estamos jugándonos en este momento es una oscilación peligrosa, porque la sociedad ha descartado a la clase política tradicional y obviamente migra a una nueva propuesta que es suicida, es lamentablemente deplorable, pero que puede ser la válvula de escape de una sociedad civil errada en su ánimo más de castigar a la clase política que descubrir que estamos hipotecando el futuro al entregarle a una persona que no merece los destinos del país. Esto es lo que estamos viendo. Esa parte, el sector empresarial, ¿cómo está actuando? ¿Qué está haciendo? Yo creo que están desarrollando una reacción algo extemporánea, pero ya se dieron cuenta que estamos frente a una pesadilla que ya se torna inexorable por las encuestas que muy bien señalaba Dani, en estos indicadores que reflejan. Ahora, el Perú profundo también ha sido un Perú invisible para el Estado. Lo que está ocurriendo ahora, claro, con Sendero, el Perú rural, el Perú profundo ha sido un país desconocido en la agenda del desarrollo equitativo, de lo que no ha sido la redistribución adecuada de la riqueza en nuestro país. Entonces, el maestro Vargas Llosa ha invitado a votar por lo menos malo, que es Keiko Fujimori. Por ejemplo, eso es inédito, que don Mario Vargas Llosa esté pidiendo, ya pueden ustedes imaginar la profundidad del rescate que ellos están impulsando y que todos obviamente respaldamos, tomando en cuenta que fue un conspicuo opositor del fujimorismo a ultranza, Mario Vargas Llosa. Entonces, ¿usted dice que es inexorable el camino? ¿Usted entiende que Pedro Castillo va a ganar las elecciones? El temor es que hay una reacción social muy peligrosa que puede ser más un voto de castigo a la clase política que obviamente a una reflexión responsable de cuál de los dos es el mal menor y el que podía garantizar el estado de bienestar y el modelo económico que todos... Inexorable. ¿Entiende que es inexorable ese camino? Por supuesto. O sea, no hay forma de evitar que Perú llegue a ser gobernado por Pedro Castillo. Los indicadores acreditan que estamos frente a una cifra peligrosa, donde inclusive las encuestas en algún momento se apretaron en un empate técnico, pero creemos que fue un esfuerzo generoso de poder tratar de trabajar en las cifras para dar una lectura y una aproximación mucho más disputada. Pero entendemos que hay una reacción... Ecuador no se va a repetir en Perú, aparentemente. Aparentemente no. El viraje, ojalá que llegue. De verdad que estamos rogando una que eso reflexión ocurra. en ese tenor. Los últimos 7 ciudadanos que han tenido el privilegio de ser presidente de su país, el que no está preso lo andan buscando. Los últimos 7, incluyendo sus consortes. Y ahora usted está presentando un panorama que es real. Lo de Vargas Llosa habla por sí solo. Entonces los 7 anteriores más 2 ahora. ¿Y qué es lo que pasa en Perú? No hay forma de conseguir una candidatura idónea o una visión hacia futuro, porque a partir de lo de Kuczynski, que terminó, lo de Vizcarra,
que no fueron elegidos, pero entraron y también el que no está preso lo andan buscando, cogieron dinero. El pistoletazo de Alan García. Yo creo que lo que el Perú fue, República Dominicana es. Lo que el Perú es, República Dominicana puede llegar a ser. Este es un poco el motivo de mi presencia en vuestro país, porque ha habido una descompensación de un contrapeso estratégico, Luisino, que es la comunidad. Son los ciudadanos, sus voces, su contrapeso. Es la alerta ciudadana constante ante la sociedad política para que ésta no se descarrile, no se desboque. Y eso permita que estos frenos constitucionales, estos frenos ciudadanos, contribuyan a una mayor gobernabilidad y a proteger los modelos que garanticen la estabilidad económica, social y política de una nación. Entonces yo creo que mi temor no es tanto en el tema de poder desacreditar la realidad de la cual provengo, es simplemente de alertar acerca de cuáles son los recaudos que hay que identificar a tiempo para evitar estos escenarios. Y esto es una ola, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en diferentes países de Latinoamérica, es una ola indetenible de una migración ideológica producto de la insatisfacción y el rechazo ciudadano hacia lo que han existido los modelos tradicionales. Eso viene a ser aquí. O sea, las conferencias que va a dar, ese es el enfoque. Partimos de algo. Apreciar la destacable reputación y trayectoria del general de la Cruz Consuegra y del partido que él lidera, que es el Partido Comunitario Integrado, y donde creemos que el rol que él ha jugado, de verdad es importante destacar su liderazgo, de cómo él hace una mirada muy importante hacia la comunidad, hacia los ciudadanos y los vecinos, hacia el papel que deberían tener los ayuntamientos en este momento como gobiernos de la ciudad y como los gobiernos más próximos a la ciudadanía. Creo que una de las tareas centrales de lo que está haciendo el PASI, es que precisamente tiene que ver con rescatar esos roles protagónicos. Usted hizo una pregunta muy importante, Dani. ¿Por qué razón, o Luisinho, acerca de por qué no tenemos otros actores que pudieran estar en estos momentos participando en aquellas ligas y en aquellos niveles de decisión y de participación para asumir roles de liderazgo en nuestro país? Entonces lo que necesitamos es activar para que la ciudadanía juegue ese rol. Hay un principio interesante que dice, qué difícil es gobernar una ciudad inhabitable como habitar en una ciudad ingobernable. Dos pilares centrales es lo que el PASI viene promoviendo, la gobernabilidad y la habitabilidad, que obviamente son parte de los enfoques que vamos a desarrollar en nuestra visita acá. Doctor, perdone, vamos a tomarnos acá una taza de café Santo Domingo. ¿Es la suya? ¿No ha llegado ahí? Gracias, señorita. Estamos esperando. Va para allá, su taza va para allá. Una tacita de café Santo Domingo. Ahora no es el invitado con café del bueno. Ahí va su café. Mire una cosa, frente a eso que dice, es cierto, quizás faltan actores importantes o gente que pudiera encarnar nuevas ideas, pero resulta que hemos estado viendo el surgimiento de figuras que no necesariamente, bueno, figuras que las hacen las redes sociales, y esas figuras en ocasiones pueden convertirse hasta en presidente y generar unas grandes gracias. Ya hemos visto casos. ¿Cómo manejarse frente a eso? ¿Cómo la gente puede identificar qué es lo que más le conviene para estos días tan difíciles que se nos presentan? Yo creo que el rol que tiene la ciudadanía, esa sabiduría ciudadana que nace en la formación y en la preparación y en la transferencia de esos conocimientos sobre aquellos cuadros emergentes que son los líderes de la ciudadanía, los dirigentes de la ciudadanía. Y creo que cuando hablamos de la comunidad, hablamos del seno de una sociedad. Es en la comunidad que nacen aquellos impulsos y emprendimientos sociales que pueden convertirse en roles protagónicos que orienten a una ciudad hacia la búsqueda de una mejor coincidencia en el mejoramiento de su estado de vida o de su calidad de vida. Quiero ser mucho más preciso en esto. Alguien dijo, si mi única herramienta es un martillo, todos mis objetivos los veré como clavos. En la comunidad hay un comportamiento muy monotemático y no se han incorporado otras herramientas que podrían despertar habilidades adicionales en los actores sociales. Esto es aprender a liderar, aprender a gestionar, aprender a generar nuevos emprendimientos, aprender a participar en lo que son los consensos que necesita una sociedad para construir nuevos retos y cometidos.
Las sociedades están muy empobrecidas porque son invisibles para un sistema y solamente son convocadas cuando hay procesos electorales y solamente son utilizadas a partir de estos procesos políticos que obviamente no recogen las insatisfacciones que en el momento oportuno podrían ser atendidas. Un ejemplo adicional. En una ocasión un alcalde, un síndico, llegó a una reunión donde estaban todos esperándolo. Cuando él ingresa, todos lo ovacionan y se sienta en la primera fila. De pronto alguien le toca el hombro y le entrega él voltea y recibe un retazo de papel. El papel tan solo tenía una inscripción y decía, por favor, ¿podría darme una miradita? Obviamente el síndico se sonríe y voltea, por supuesto, y con lo que descubre en la banca de atrás es a una mujer anciana que le dice, gracias por mirarme, solamente quería que usted supiera que yo también existo. ¿Cuántos ciudadanos se sienten invisibles para el sistema? ¿Cuántos ciudadanos podrían aportar muchísimo a enriquecer la gobernabilidad de un país? Y eso es lo que está haciendo y esa es la preocupación que tiene el general de la Cruz Consuegra para poder trabajar en ese enfoque comunitario, con estas escuelas participativas, con estos roles que pueden ayudar a mejorar el rendimiento ciudadano sobre objetivos muy concretos. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana. Actualmente entiendo que se está impulsando algunas reformas que tienen que ver con la policía. Y sin embargo, noto que hay omisiones peligrosas porque la idoneidad de los integrantes de dicho comité probablemente no estén recogiendo de aquellos que han tenido una trayectoria tan prolija como la que ha tenido, por ejemplo, el general Consuegra, y que he leído su propuesta que ya hizo llegar de cuáles serían las reformas sustantivas para mejorar la policía y esto reflejarse obviamente en mejores indicadores en materia de seguridad ciudadana. Ese es el tema. Bueno, se nos terminó el tiempo. ¿Va a estar en cuáles puntos en las conferencias? Bueno, estaremos hoy aquí en Santo Domingo, mañana estaremos en el Cibao y obviamente tendremos hasta el día viernes nuestra presencia cumpliendo en la Romana. Son diferentes eventos en los que estamos participando gracias a la gentil invitación del PAS. Todos presenciales. Todos presenciales. También, con un aforo reducido, con un aforo controlado, protegiendo un poco los protocolos sanitarios como debe ser, pero ahí estaremos. Muy bien. Doctor, gracias por acompañarnos. Un placer, Doctor gracias. Derli Guzmán, a ustedes gracias por estar con nosotros. Mañana estamos de vuelta como de costumbre a partir de las 5 de la madrugada.